Que Dios les bendiga, queridos. Qué gustazo y alegría saludarlos hoy jueves 4 de diciembre. Estamos en la serie Los símbolos de la Navidad y estamos comenzando con el nacimiento porque hay que comenzar por la verdadera historia de la Navidad, concentrarnos en aquello de lo que se trata la Navidad. Navidad significa nacimiento, celebramos el nacimiento de Jesús y todo el punto de esta serie es recordarnos de qué se trata, para qué hacemos las cosas en Navidad. No es simplemente una fiesta, no es simplemente acerca de los regalos y las compras y las fiestas y los abrazos. Todo eso es bonito, pero hay una razón por la que lo hacemos. Lo hacemos porque Cristo Jesús nació entre nosotros. Él es la razón de celebrar, que no se nos olvide. Y estamos hablando entonces del nacimiento y de los elementos que hay en el nacimiento, que es una representación gráfica de la historia de la Navidad. Ya hablamos de José y María. Vamos a hablar ahora acerca del pesebre, que es uno de los elementos, por supuesto, que no puede faltar. ¿Qué es un pesebre? ¿Sabes qué es un pesebre? El día de hoy hablamos de pesebre y muchos pensamos pues en una palabra religiosa, cristiana, pero un pesebre literalmente es un comedero de animales. Eso es lo que es un pesebre. Y la Navidad ocurrió en un contexto tan sencillo que el lugar donde acostaron a Jesús, el bebé Jesús, el hijo de María, el Hijo de Dios, Dios entre nosotros, fue un pesebre. Eso nos habla de la humildad, de la sencillez de la historia de la Navidad. Que no se nos olvide, que la Navidad no ocurrió en un centro comercial, no ocurrió en un palacio, ocurrió en un pesebre. Había animales seguramente, vamos a hablar de eso el día de hoy, pero que no se nos olvide eso, porque de pronto nos desenfocamos tanto, nos distraemos tanto en estas épocas, y ahí andábamos comprando y comprando, gastando y gastando lujos y lujos, adornos, y repito, no voy a decir yo que sea pecado comprar cosas en Navidad, no. Pero lo que sí está mal es olvidarnos de la razón y concentrarnos en otras cosas. Y además perder la sencillez, la humildad de lo que fue la Navidad. No hubo riquezas, no hubo un palacio. Fue algo muy sencillo, una escena muy sencilla. José y María, tan solo unos pastores de Belén, como veremos mañana. Hoy vamos a hablar acerca del pesebre. No sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por hablarnos cada día, por tener palabra para nosotros, por venir a nosotros en Navidad y encontrarnos de la forma más sencilla posible. Permítenos entender lo que quieres decirnos el día de hoy y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Lucas 2, del 1 al 7. Dice así. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tan solo 7 versículos, pero hay mucho que aprender aquí. De hecho, con esto comenzamos, con este mismo texto comenzamos esta serie cuando hablamos del nacimiento y recordábamos que la Navidad es un hecho histórico, es algo que pasó. No es una fantasía, no es un mito, no es una leyenda, es algo que ocurrió en el tiempo, en la historia, en nuestra historia. El Dios Todopoderoso vino, nos visitó, fue parte de nuestra historia. Mientras Jesús estuvo aquí, caminó sobre la tierra. Y luego nos dice que nació en la ciudad de David. ¿Por qué en la ciudad de David? Porque José era descendiente de David. José desciende de los reyes de Judá, que en este momento no tienen un trono, no tienen un palacio, porque el pueblo de Dios no está independiente. Ha sido conquistado por muchos pueblos, en este momento por los romanos, pero lleva siglos conquistado. Y José es descendiente de los reyes. En este momento es un hombre sencillo, no es un rey, ¿no? Es un hombre normal, porque el pueblo de Dios ha sido conquistado y sometido. Pero va a la ciudad del origen de su familia. José y María vivían más al norte, en Galilea, en la ciudad de Nazaret, un pequeño pueblo en Galilea, en el norte del país, y descienden al sur, cerca de la capital, cerca de Jerusalén, en un pueblo de Belén.
donde también había nacido el rey David, por eso descienden a Belén. Y todo esto tiene un significado mucho mayor, porque el rey David se había convertido en los textos proféticos en un símbolo del Mesías. Como el reino de Dios había decaído, todos recordaban aquella época gloriosa, aquella época dorada cuando David reinaba. David se había convertido en ese símbolo. Siempre digo que me recuerda a los equipos de fútbol, cuando nos está yendo muy mal, a la selección, al equipo que tú me digas, siempre recordamos la época gloriosa cuando estaban los buenos jugadores, ¿no? Aquella época del 98 cuando estaba el Matador Hernández, o aquella época cuando jugaba Rafa Márquez, y recordamos aquellos grandes jugadores, aquella época de oro, porque ahora estamos bien mal. Así el pueblo de Dios, recordaban a David como la época dorada. Entonces añoraban uno como David, un descendiente de David. Y además Dios lo había prometido. No era solamente su sentimiento, Dios lo había prometido. Había dicho que el reino de David sería eterno. Había dicho que vendría un libertador como David. Y el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías. Así es que José va a la ciudad de David, a Belén, por un asunto normal. Tiene que ir a registrarse en el censo. Y ahí nace el hijo de María. También es probable que estén alejándose de Nazaret, de su círculo cotidiano, pues porque están embarazados sin haberse casado. Y esto les sirve para alejarse probablemente de las críticas o de lo que pudiera decir la gente. Y allí en Belén se cumplen los 9 meses de su alumbramiento y nace Jesús en Belén, que significa casa de pan. Jesús es el pan de vida, el pan del cielo. Y nota cómo todas las referencias, profecías, símbolos de la Biblia se empiezan a cumplir en Jesús una por una. Y Jesús va a cumplir más de 300 profecías. Y nace en un pesebre. ¿Por qué en un pesebre? En la mentalidad popular tenemos esta idea de que José y María andaban de hotel en hotel, ¿no? Llegaron ahí al Hilton, llegaron ahí al Fiesta Inn, al Holiday Inn, buscando una habitación, pero todo el mundo andaba de viaje, no encontraron un lugar. Nada de eso nos dice la Biblia. Todo esto proviene más bien de la mentalidad popular y un poco anacrónica que de lo que dice la Biblia. En aquella época no existían los hoteles como existen ahora. Lo más probable, lo más históricamente probable, es que José y María hayan estado buscando posada con su propia familia, con su gente. En aquella época la hospitalidad era un valor muy importante. Nunca nos dice la Biblia que anduvieron de hotel en hotel buscando habitaciones. Simplemente se nos dice que lo tuvieron que recostar en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada, en el mesón. A veces se traduce, pero no se entienda hotel. Más bien entiéndase cuarto de huéspedes. En aquella época casi todas las casas tenían un cuarto de huéspedes y probablemente no había lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Así es que tuvieron que acomodarse en el cuarto de animales, donde ponían a los animales. Algunos dicen que probablemente fue una cueva, no estamos seguros cómo era el lugar, pero lo que sí estamos seguros es que era un lugar sencillo, no un lugar lujoso para un rey. La Biblia no dice nada de animales. En nuestro nacimiento siempre ponemos el burrito sabanero. Probablemente José y María viajaban en algún tipo de transporte animal, muy probablemente un burro, pero no se nos dice específicamente. Probablemente había ovejas, eso sí es mucho más probable porque había pastores en la región. Un puerquito seguramente no había, porque eso era abominación para los judíos. Pero ponemos animalitos. ¿Y de qué nos habla todo esto? La posada, el pesebre, los animales. ¿De qué nos habla todo esto, mis amados hermanos? Déjenme decir tres cosas muy importantes, 3 desafíos. Número 1, haz espacio para Jesús en tu Navidad. En aquella época no hubo lugar para Jesús en la posada. Tuvo que nacer en un pesebre. Dicen que era un establo. No pensemos en un establo necesariamente como toda una caballería, ¿no? Caballeriza. En un lugar sencillo, donde había animales, probablemente de una casa. No hubo lugar para él. Y lo triste es que el día de hoy sigue sin haber lugar para Jesús en muchas casas. Muchos celebran la Navidad. Comen pavo, cocinan lechona, pozole, mole, romeritos, bizcochos, buñuelos, bandeja paisa, arepas, tamales. Y puedo seguir la lista infinitamente. Y si me pongo a pensar no solo en lo que hay en México, sino en otros países, no acabamos nunca.
Y nos damos regalos y fiesta y música. Y está padrísimo todo eso, no me malentiendas. Pero, ¿y el centro de la fiesta? ¿Y la razón de celebrar? Hay quienes ni se acuerdan. Hay quienes ni una oración hacen. Y te digo algo, una oración no bastaría. Es Jesús la razón. Haz espacio para Jesús en tu Navidad. Haz espacio para Jesús en tu vida. Y no me refiero a un espacio allá. No, que Él sea el centro. Que Él sea el todo de tu vida, de tu Navidad. A veces pensamos que, de hecho hasta hay una leyenda, ¿no?, del mesonero que rechazó a José y María. No, aquí no hay lugar para ustedes. Y cuenta la leyenda que después el mesonero se enteró de que ese niño que él había rechazado era el Salvador del mundo y se sentía culpable. Y bueno, hay toda una crisis y una leyenda y hay obras de teatro, historias, novelas. En la Biblia ni siquiera aparece el personaje del mesonero. Como enseñanza puede servir, pero no aparece acá. Pero yo sí te digo a ti y a mí y a todos, haz de Jesús el centro de tu Navidad, el centro de tu vida entera, mi amado hermano. Número 2. Jesús vino a nacer en nuestra simple realidad. Jesús no nació en un palacio, en un trono de oro. No vino con lujos y riqueza. Vino en la sencillez más humilde. José y María, sus padres adoptivos. Un pesebre, unos cuantos animales. Mañana veremos que unos pastores también sencillos. Amado hermano, no busques lujos, riquezas. No busques el espectáculo. Busca la sencillez de una relación con Jesús. De eso se trata la Navidad. Busca la sencillez de un corazón entregado, rendido a Cristo. Que si no vas a tener una gran cena este año, que si no vas a tener regalos costosísimos porque todo está caro, no aprovechaste el Buen Fin o el Black Friday. Lo importante es que Cristo esté presente en tu corazón, en tu familia, en tu mesa. Así celebres con arroz y frijoles, rice and beans. Que Cristo esté presente porque la presencia de Jesús hace de lo ordinario extraordinario. Y esa es la tercera enseñanza. Dios usa lo ordinario para hacer algo extraordinario. No ha habido escena más extraordinaria en la historia de la humanidad que esa que representamos ahí en el portal de Belén. José, María, el pesebre. Una escena muy sencilla. Podemos decir incluso en cuestiones económicas pobre. Pero no ha habido lugar más extraordinario, no ha habido escena más majestuosa. Porque ahí, en ese pesebre, había algo más grande que el universo entero. Cristo Jesús, un bebé indefenso, pero que era Dios con nosotros, el Rey del mundo. Porque Él hace de lo ordinario algo extraordinario. Mi amado hermano, tu cena de arroz y frijoles se convierte en una escena lujosa, majestuosa, si Cristo está presente. Tu trabajo, tu profesión, tu familia, tu casa, cualquier cosa que hagas, por más sencilla que sea, por más pobre incluso que sea, si Cristo está presente, se convierte en algo extraordinario. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque viniste en la sencillez a darnos vida, a hacer de nuestra vida algo extraordinario. Ayúdanos, Señor, a hacer de ti el centro de nuestra fiesta, de nuestra vida, de nuestra Navidad. Hay espacio para ti, Señor, en nuestro corazón. Ven a nacer en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.